racha. Momentum de la economía y los mercados, hoy con Gonzalo Lardíez de Antban y con Ismael García Puente de Mafre Gestión Patrimonial. Hola Ismael, hola Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? A ver, al grano, Gonzalo, ¿ha aumentado el apetito por el riesgo de los inversores? Bueno, en el momento que se han tranquilizado un poco los mercados, que se han frenado las caídas, pues esa volatilidad viene pues al final de los intereses de algunos inversores que ven los precios actuales como una oportunidad de compra, y luego pues aparecen los inversores que en los rebotes, pues habiendo pasado tanto miedo, pues una oportunidad de venta. La consecuencia es volatilidad, y en tanto en cuanto no haya catalizadores nuevos sobre la mesa, tenemos el BCE la semana que viene, a la semana siguiente la Fed. Yo creo que hasta que no lleguen esas fechas, si no sucede nada inesperado, pues el mercado creo que va a estar un poco dando vueltas, pero sí que teniendo en cuenta que el castigo sufrido en un par de meses es importante, y a la más mínima noticia de sesgo un poco positivo, pues será aprovechado para recomponer carteras. Ismael, ¿cómo veis el momentum? ¿Creéis que se dan las condiciones necesarias para que se detengan las caídas? No digo yo para subir y rebotar con fuerza, pero al menos para que se detengan las caídas, las correcciones. A ver, yo creo que el sentimiento del inversor es bastante pesimista, ¿no? Entonces, en rebotes o, digamos, pequeñas rachas alcistas, pues es lógico y esperable dentro de un mercado que acumula pues prácticamente 10 meses de caída casi libre, diría yo, ¿no? Pero en general la foto no ha cambiado mucho. Vivimos en una, voy a decirlo, crisis de liquidez, es decir, hemos llegado hasta aquí porque los bancos centrales han decidido que se acabó la fiesta de la barra libre de financiación, y es lo que estamos, digamos, tolerando, o lo que está intentando tolerar el mercado, ¿no? El pasar de unos estímulos monetarios muy fuertes a vivir sin ellos. Además, pues veníamos con pues de niveles, digamos, de tipos de interés los más bajos de la historia, y rápidamente nos hemos puesto en niveles pues más o menos digamos más coherentes con el escenario actual, ¿no? Dicho esto, mientras que esa pata, digamos, de estímulos monetarios no se estabilice, no se tranquilice, será difícil ver un cambio de paradigma o, digamos, una señal clara de volver a comprar renta variable o incluso aumentar el riesgo en las carteras, ¿no? Creemos que eso es ahora mismo lo que ha movido el mercado, y ahora quizá, y eso nos hace ser un poco todavía cautos, es ver qué pasa o qué efectos tienes con estas subidas de tipo de interés, ¿no? Dado que hay cierto, digamos, retraso entre la decisión del Banco Central y cómo afecta a las economías, ¿no? Pero por ahora, digamos, no, para nosotros nada ha cambiado. La liquidez, que lo exagera todo. Quizás estamos en un momento de fuerte sobrereacción en los mercados, Gonzalo, tanto para lo bueno como para lo malo, pero bueno, aquí también es donde cada uno, pues poco a poco, se le va viendo el primero. Es que estoy pensando ahora mismo en BlackRock, que ayer comentaba que no aconsejaba a los inversores comprar bonos del Tesoro americano por una inflación impulsada por la Reserva Federal. Lo digo porque parecía que había algo más de estabilidad en el mercado de bonos, pero continuamos escuchando mensajes en este sentido de que todavía pueden seguir subiendo y bastante los rendimientos, los yields. Bueno, pueden continuar subiendo, pero hay que tener en cuenta que un bono americano a 2 años está rindiendo, que me corrija mi compañero que está un poco más puesto en estos temas, en torno casi al 4,5%. Y esto ha sido en prácticamente un año. No veo que en el próximo año al 4,5 haya que sumarle otro 4,5 y nos vayamos al 9. Entonces, en un punto intermedio, pues entre ese 4 y algunos puntos básicos más encima, pues debería estar digamos, el equilibrio donde la Fed debería de dejar de subir tipos, porque ya se empiezan a notar los efectos de esa subida, tanto en la economía como en la inflación, y es un poco buscarle cuál es ese punto, pues que estará algo más arriba, en donde quizás lo que comentábamos el anterior día, pues todo lo grueso de la subida de tipos ya se haya puesto en precio. La parte que corta de la curva, pues es la que más lo está sufriendo, y por eso tenemos el 2 y el 10 años invertido, pero parece que después de haber pasado de prácticamente el 0,025% al prácticamente el 4,5%, quizás la parte más importante de la subida ya va quedando atrás. Está por ver pues esa subida de tipos tan rápida que, como hemos comentado, pues no tiene comparativa histórica desde el principio de los años 70,
qué efectos tiene en la economía, pero parece que en la parte larga de la corta de la curva, porque ese 2 años americano, quizás lo peor en cuanto a caída de precios y subida de yields, pues ya debería estar cotizado. ¿Cuáles son las previsiones del mercado que maneja tanto para la reunión de la Reserva Federal como del Banco Central Europeo, Gonzalo? Reserva Federal, próxima subida, 75 puntos básicos. Banco Central Europeo parece que hay un poco más de falta de visibilidad, 50 o 75. Sí, un poco ahí andará en los matices, pues a lo mejor dónde estará la diferencia, el movimiento y la dirección están claros, pues ponerle un poco el número definitivo dependerá de que no suceda nada extraordinario en lo que queda de hasta esas reuniones, que ya es poco tiempo. Realmente el número no es en sí lo llamativo, es que son subidas de tipos muy importantes que tiene que asimilar la economía. De momento en Estados Unidos lo está asimilando con bastante facilidad porque de momento la inercia era muy fuerte, pero en Europa estamos en la situación que estamos, con los precios de la energía que cada día sí día también son noticia, y realmente el movimiento está siendo bastante importante. Entonces, en tanto en cuanto ese movimiento de subida de tipos, ese término nuevo que ya empezamos a conocer todos, ese terminal rate, en cuanto queda definitivamente, pues realmente en ese momento habrá que valorar cuál es la situación a nivel macro, cómo ha afectado pues esa subida a la economía, en qué tasas de inflación estamos y a partir de ahí cómo se resiente la actividad. Mientras tanto y mientras llegamos a ese nivel, pues se irán produciendo las idas y venidas, pero realmente el conocer ese terminal rate o en el momento en que las subidas de tipos ya sean pues un poco menos cuantiosas, yo creo que hasta que no lleguemos a ese punto, pues las incertidumbres todavía sobre la mesa son muy elevadas. De los bonos, Ismael, tú además de ser gestor eres selector de fondos, entiendo que está entrando mucho dinero en los fondos más conservadores, fondos de bonos, pero la realidad también está siendo muy dura. Es que con un fondo de bonos puedes perder bastante más dinero que con un fondo de renta variable puro y duro. Sí, en algunos casos hemos visto, no es el caso de nuestras carteras, de los portfolios que nosotros gestionamos, pero sí que hemos visto clientes cuyos, digamos, con perfiles conservadores caían incluso más que aquellos que tenían un perfil más arriesgado, ¿no? Ha estado entrando de dinero por un poco el seguimiento que hacemos de flujos en bonos de renta fija durante las últimas semanas, pero todavía es bastante limitado, ¿no? Y sobre todo lo que estamos valorando o lo que se está viendo, pues es aprovechándose un poco del nivel de tipos de interés que ya tenemos en fondos o en activos, como puede ser incluso ciertos monetarios en dólares, ¿no? Ahí sí que empieza a haber algo de apetito, sobre todo por el lado institucional, que son capaces de cubrir los movimientos de la divisa, ¿no? Pero en general no vemos o no tenemos claro un apetito cierto por los bonos de deuda pública. Evidentemente somos partidarios de la idea de que el sistema, digamos, financiero que se ha desarrollado en los últimos 40 años está basado en una premisa, y es que los bonos de deuda pública son bonos seguros y no tienen volatilidad, ¿no? Todo eso ha hecho que los últimos movimientos pues empiezan a salir, digamos, a la luz pues ciertos mal funcionamiento de algunos sistemas que se basaban en esta idea, ¿no? Con lo cual tampoco vemos y aquí coincido con Gonzalo, tampoco vemos que los tipos puedan subir mucho más allá, ¿no? Evidentemente no veo, como bien comentaba, que el 2 años pueda irse más allá del 7 o del 8%, es decir, que llevamos casi un 4%, 4,5%, no creo que puedan subir mucho más allá, y mucho menos los tramos largos, puesto que hay cierto apetito en el sentido de pues aseguradoras como Mapfre o otras grandes aseguradoras que necesitan, digamos, cubrir pues esos pasivos con activos a muy largo plazo, con lo cual tácticamente ahora mismo creemos que es un poco pronto para empezar a aumentar la posición en deuda pública. La parte corta de la curva o los activos más conservadores, digamos, empiezan a ser remunerados, algo que en los últimos 10 años no teníamos, y eso hace pues que tengamos un mix, digamos, atractivo para aquellos inversores, sobre todo que todavía puedan asumir cierto riesgo, ¿no? Porque la palabra que más escucho cuando hablo con gestores de renta fija es que todavía no estamos allí. Allí se entiende por el fin de las subidas de tipo de interés, pero que estamos mucho más cerca que hace un mes o que hace 2 meses o que hace 3 meses, ¿no? Y lo cual nos lleva a decir,
digamos, otro de los mantras que estamos siguiendo es que el mercado es el que empieza a poner precios a los bonos y no el Banco Central. Y eso es muy bueno para la gestión activa y para el trabajo que desarrollamos nosotros desde el Departamento de Selección de Fondos. Hoy está subiendo las bolsas y están subiendo también los yields, los rendimientos de los bonos. No es lo habitual en los últimos tiempos. ¿Terminará por romperse esa correlación o lo de hoy, por ejemplo, centrando hoy el tiro, es un accidente en el camino? Que veamos eso, subida en el precio de las acciones, caída en el precio de los bonos. Justo, la correlación entre renta variable y renta fija, si miramos diferentes medias a diferentes plazos, ahora mismo se encuentra en su nivel más alto, ¿no? Es decir, la volatilidad está siendo enorme en la renta fija, mucho más que en la renta variable, y en periodos de incertidumbre ya sabemos que las correlaciones suelen ir a uno, ¿no? Pensamos que hasta que, como digo, no haya una estabilidad en cuanto a los tipos de interés, o si el mensaje de los bancos centrales empieza a cambiar, al menos no que haya bajadas de tipos de interés, pero que sí ese mensaje, esa retórica sea un poco más dovish o suave, eso podría volver a hacer, digamos, que las correlaciones empezaran a funcionar. Mientras tanto, se nos hace complicado diversificar, bueno, no diversificar, sino reducir la volatilidad de la cartera, restando renta variable para aumentar renta fija, ¿no? En estos momentos hacer eso no aporta ningún valor desde el punto de vista de la correlación y la menor volatilidad de las carteras. Súper interesante. Por último, Gonzalo, ¿algún apunte interesante del inicio de la campaña de resultados en Estados Unidos? Y aquí esta semana ya empezamos también con Bankinter el próximo jueves. Pues lo más llamativo es que los resultados ahora mismo no es el problema. Hemos comentado muchas veces que en este negociado se trata de valorar qué es lo que puede suceder a meses vista, y al fin y al cabo la temporada de resultados lo que viene a constatar es que, o creemos que va a venir a constatar, es que el daño todavía en economía o a nivel de agregado en empresas o a nivel de sectores todavía no es demasiado importante. Pero hay que insistir, como esos datos de desempleo o algunas variables macro que vamos conociendo, que son datos en cierta medida retrasados, y aquí lo que se trata es de descontar lo que va a suceder en próximos meses o en próximos trimestres. A nivel agregado creemos que van a salir una temporada de resultados bastante aceptable, unos mejor que otros. La banca, por supuesto, a la cabeza, especialmente, por ejemplo, en España, esa banca mediana, donde todavía se está beneficiando de una actividad que, con algunas dudas que empieza a haber de cara al futuro, pero que todavía sigue siendo positiva, habiendo dejado el verano pues detrás hace unas semanas. Y donde pues todavía pues los tipos por fin se empiezan a remunerar el riesgo que asumen las entidades, con lo cual en banca mediana pues un poco diferenciando por el mix de negocio, pero los resultados van a ser muy positivos. Si a próximos meses esa actividad económica se empieza a resentir, pues ese riesgo que se remunerará por la parte de tipos, pues a nivel de actividad y demora se puede empezar a resentir, pero hoy por hoy, y en cuanto a resultados trimestrales, pues creo que Bankinter abre el próximo jueves la temporada de entidades financieras. Creemos que van a ser muy positivos y así lo reflejan las cotizaciones, donde prácticamente la banca mediana está todavía cotizando en máximos del año, cuando ya vemos qué situación hay en gran parte del mercado. Gonzalo Lardíez, Andbank, Ismael García Puente, Mafre Gestión Patrimonial. Muchísimas gracias a los dos, como siempre. Muchísimas gracias, que vaya todo bien y un fuerte abrazo. Igualmente, un saludo. 12:48, todavía nos queda mirar los gráficos.